Vamos a hacer un breve repaso de factorización. Primero entendamos qué es factorizar. Factorizar se considera expresar un polinomio en forma de monomio, es decir, nos entregan un polinomio o una suma de números o términos y lo convertimos en una multiplicación. Por ejemplo, si nos entregan 2 más 8 más 10, podemos expresar ese polinomio como la factorización de 2 por 10. También podemos expresarla como la factorización de 4 por 5. ¿Por qué decimos que ya lo factorizamos? Porque factorizar es expresarlo en forma de multiplicación. Entonces, si 2 por 10 es igual a 2 más 8 más 10, nos quedó bien factorizado. Si 4 por 5 es igual a 2 más 8 más 10, nos quedó bien factorizado. En el caso del álgebra, cuando nos piden factorizar, nos entregan un polinomio, por ejemplo, 2x2 más 6x más 8x3 nos piden que lo factorice, es decir, conviértame esta suma polinomio, conviértamelo en la multiplicación de una cantidad por otra cantidad. Y yo podría decir que este polinomio factorizado sería igual a 2x multiplicado por x más 3 más 4x2. Mira que lo que era una suma de 3 términos se convirtió en una multiplicación de un término por otro término. ¿Cómo comprobamos de que eso sí está bien factorizado? Multiplicamos entre ambos componentes. En este caso sería 2x por x, 2x2. Y 2x multiplicado por 3, 6x. 2x multiplicado por 4x2 es igual a 8x3. Concluimos que la multiplicación de los dos factores es igual a lo que nos entregaron inicialmente. Entonces quedó bien factorizado. Ese es el concepto de factorización. Ahora miremos cuáles son las formas principales de factorizar. Vamos a utilizar solo las tres principales. Vamos a hacerlo en forma abreviada, porque recordemos que se conoce tradicionalmente 10 casos de factorización más los casos especiales que son aproximadamente 7. Entonces hablemos de los casos que vamos a utilizar, que son solo 3. ¿Cómo los vamos a nombrar? Vamos a hablar de un factor común. Vamos a hablar de una suma y resta de potencias iguales. Y vamos a hablar de unos trinomios cuadrados. Vamos a trabajar solamente con esos tres. En esos tres casos vamos a encontrar todas las posibilidades que encuentran en el álgebra de Baldor. Entonces lo difícil de factorizar es aprender a identificar cada caso de estos. Saber cuándo el polinomio que me entregan es un factor común, cuándo es una suma y resta de potencias y cuándo es un trinomio cuadrado. Entonces aprendamos a identificarlos. Vamos a empezar con el factor común. Entonces hablemos del factor común. Decimos que cuando es un factor común se caracteriza por dos situaciones. Primero, que puede tener 2, 3, 4 o más términos. Pero la principal es que en todos los términos vamos a encontrar algo en común, ya sea el componente literal, es decir, la letra o la variable, o tenemos en común el número. El número puede ser múltiplo. Un ejemplo, cuando yo escribo 3x2
más 6x3. Este caso se considera factor común porque acá dice 3 por 1 y acá dice 3 por 2. O sea que el factor común en este caso, el factor común numérico, si lo hay, es un 3. Pero aparte de eso vemos que en el primer término está la x a la 2 y en el segundo está la x a la 3. O sea que el literal o letra o variable x se repite también. ¿Cuál debo escoger de las variables que hay? La que tenga el exponente más pequeño. Ese sería el primer componente del paréntesis. Y en el segundo paréntesis va a aparecer la división de cada término entre el factor común. Me explico. La división de 3x2 entre 3x2, que eso nos da como resultado 1. Y luego aparece la división de 6x3 entre 3x2, o sea, entre el factor común. Entonces nos daría 6 dividido 3, 2, y x2, y x3, perdón, le quito x2, me queda x1. Entonces ya quedó factorizado. Y ese sería el caso de factor común. Vamos con el otro caso, que sería suma o resta de potencias iguales. ¿Qué características tiene suma o resta de potencias iguales? Las características de una suma o resta de potencias iguales son que debe tener solo dos términos. Aparte de tener solo dos términos, todos los componentes, tanto las letras como los números, o sea, los coeficientes numéricos o literales, tienen que tener la misma raíz. Ejemplo, si le entregan, por ejemplo, 27x3 menos 8y6, revisamos primero las letras y nos damos cuenta que en este caso x a la 3 no tiene raíz cuadrada, pero sí tiene raíz tercera. El número y6, la letra y6 tiene raíz tercera también. ¿Por qué? Porque el exponente 6 es divisible entre 3. El número 8 también tiene raíz tercera, que es el número 2. Y el número 27 tiene raíz tercera, que es el número 3. O sea que cumple la condición de que todos los componentes, tanto letras como números, tienen la misma raíz, en este caso raíz tercera. Otro ejemplo, nos entregan 4x2 menos 25 y6. Nos damos cuenta que x2 por tener exponente par tiene raíz cuadrada. y6 por tener exponente par tiene raíz cuadrada. 5 tiene raíz cuadrada, que es el número 5. Perdón, 25 tiene raíz cuadrada, que es el número 5. Y 4 tiene raíz cuadrada, que es el número 2. Todos los componentes tienen raíz cuadrada. En este caso primero, todos los componentes tienen raíz tercera. Pero cumple con la condición. Tiene dos elementos y todos los elementos tienen raíz. En este caso, raíz tercera. En el segundo caso, tiene dos elementos y todos los elementos o términos tienen la misma raíz, en este caso, raíz cuadrada. Entonces podemos decir que estos dos polinomios que me entregaron se pueden factorizar. ¿Por cuál caso? Por el caso de suma o resta de potencias iguales. Vamos con el tercer caso de factorización que vamos a abordar, que es los trinomios cuadrados. Las características de los trinomios cuadrados. Ojo, trinomio cuadrado, no trinomio cuadrado perfecto. La característica de un trinomio cuadrado es, primero, por lógica, tener tres términos. Segundo, después de ordenar de mayor a menor los exponentes de la variable, nos damos cuenta que la variable mayor, es decir, la que vamos a ubicar de primera, tiene exponente par.
Otra característica que podemos ubicar es que el exponente baja gradualmente. Es decir, el exponente puede iniciar con 2, bajar a 1 y bajar a 0. Puede empezar con 4, bajar a 2 y bajar a 0. O empezar con 6, baja a 3 y baja a 0. Es decir, puede bajar de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, 4 en 4, pero tiene que terminar en 0. Un ejemplo de un trinomio cuadrado. Por ejemplo, 2x2 más 6x más 1 es un posible trinomio cuadrado. ¿Por qué razón? Porque después de ordenar, primero nos damos cuenta que tiene tres términos. Están ordenados de mayor a menor, referente a la letra, es decir, a la variable x. Entonces x2, x1, x0 cumple con esa condición. Podemos casi estar seguros que este trinomio es un trinomio cuadrado. Entonces ya vimos las características de los tres casos de factorización principales que vamos a ver. Ya solo falta ver cómo factorizamos con cada uno de esos casos. Entonces en el siguiente video les explico cómo se factoriza con cada uno de ellos y les entrego unos ejemplos.